Versículo para memorizar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17. Lección 2, del 14 de enero de 2023. La ley de Moisés en la edad evangélica. Objetivo: comprobar que las leyes de Dios dadas a Moisés están vigentes en esta edad evangélica. Lectura bíblica. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Material exegético. La ley de los mandamientos y otras más fueron dadas desde antes de que los hijos de Israel llegaran al monte Sinaí, pues son leyes que guardaron sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Los israelitas que nacieron en Egipto durante todo el tiempo en que estuvieron esclavos no observaron estas leyes, pues las olvidaron o incluso no las conocían. Por esta razón fue necesario que, al sacarlos de la tierra de Egipto, nuestro Dios les hiciera conocer sus leyes para que pudieran observarlas. Nehemías capítulo 9, versículos 9 al 14. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo, y diste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hiciste nombre grande como este día. Y dividiste la mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos, como una piedra en grandes aguas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos y estatutos y ley. Ezequiel capítulo 20 versículos 10 al 12. Saquélos pues de la tierra de Egipto, y trájelos al desierto, y diles mis ordenanzas, y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere, vivirá en ellos. Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Tomemos en cuenta que las leyes que conocían los hijos de Israel que salieron de Egipto eran las que sus padres practicaban, pero estas no eran las leyes y ordenanzas de Dios, sino las de los egipcios. Ezequiel capítulo 20 versículos 18 al 20. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. 50 días después de haber salido Israel de Egipto, Dios les da a conocer las leyes en el monte Sinaí. Moisés recibió las tablas del pacto, las leyes y estatutos, para que el pueblo los pusiera por obra. Deuteronomio capítulo 4 versículos 12 al 14. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Estas leyes fueron conocidas y observadas por Israel, desde que las recibieron hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia, en donde no las pudieron observar, por estar bajo el yugo de los babilonios. No obstante, al regresar nuevamente a Jerusalén, volvieron a observarlas. Esdras capítulo 3 versículos 1 al 5. Y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesuá, hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel,
y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta conforme al rito, cada cosa en su día. Y a más de esto, el holocausto continuo, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Nehemías capítulo 8 versículos 1 al 12. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías, y Semá, y Anías, y Urías, e Hilcías, y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaía, Misael, y Malquías, y Asum, y Asbedana, y Zacarías, y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y humilláronse, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Jesuá, y Bani, y Serebías, y Jamín, Acub, Sabetai, Odías, y Maasías, Celita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el Tirsata, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y díjoles luego, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, las leyes de Moisés eran observadas por el pueblo judío, tanto así que el maestro dijo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3. Esas leyes no fueron revocadas por el Señor, más bien su vida y sus enseñanzas se enfocaron en cumplirlas y enaltecerlas, pues fue hecho súbdito a la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Además, siendo el Hijo de Dios, Jesucristo no pudo haberlas anulado o modificado, debido a que la anulación de una ley o modificación es una atribución de los magistrados y legisladores, y Cristo no era ni lo uno ni lo otro. Jesucristo vino como Salvador y Redentor, y justo esa fue la razón por la que no condenó a la mujer pecadora, ya que eso solo le correspondía exclusivamente a los jueces y magistrados. Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Al recomendar al mancebo que debía guardar la ley para obtener la vida eterna, el Señor Jesús nos dejó evidencia de que Él no vino a suprimir la ley. Mateo capítulo 19 versículos 16 al 19. Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y dícele: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por otra parte, nos podemos dar cuenta de que en la época evangélica, es decir, entre el año 30 y 60 de la era común, los judíos que creyeron en Jesús como el Cristo eran celadores de la ley. Incluso el mismo apóstol Pablo, de quien en ocasiones se dice que estaba en contra de la ley de Moisés, era un fiel observador de esta. Hechos capítulo 21 versículos 20 al 24, versículo 26 y 27. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celadores de la ley, mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos ni andar según la costumbre. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí. Tomando a estos contigo, purifícate con ellos y gasta con ellos, para que rasuren sus cabezas y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Y cuando estaban para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano. ¿Por qué entonces Pablo, en sus cartas, parece que habla en contra de la ley mosaica? El apóstol nos indica que hoy en día es imposible cumplir algunas partes de la ley, sobre todo aquellas que se tenían que realizar en el templo. En consecuencia, como gentiles, se tenía prohibido el acceso a ese lugar sagrado. Hechos capítulo 21 versículos 27 al 29. Y cuando estaban para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, dando voces: Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, y la ley y este lugar, y además de esto ha metido gentiles en el templo, y ha contaminado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver que Pablo fue aprehendido porque se creía que había contaminado el templo al entrar en este acompañado de gentiles. Debido a esta ineludible prohibición, se ordenó que los gentiles debían guardar aquellas cosas que no exigían la intervención del sacerdote, ni el ofrecer sacrificios, ni que tuviera que ver con el templo, pero la ley de Moisés, como hemos visto, está vigente.